Hey, bienvenido a un nuevo video, bienvenido otra vez a tu canal Ray Motor. Vamos a tener una conversación aquí, ya habrás visto en lo que es la de miniatura, el título, que vamos a estar hablando de lo que es un autocarburado. Lo que me llevó a mí a tener autocarburado. Si tú eres seguidor del canal sabrás que yo tengo un autocarburado, es este donde estoy. Es un Fiat Uno 1993. Y bueno, ¿cuáles fueron las decisiones o qué me llevó a mí a que sea carburado? Porque yo tenía la oportunidad cuando compré este auto, por allá en 2018, hace como 2 años. Yo tenía la oportunidad de comprar o uno full injection o de inyección, o uno carburado. Sabemos que la inyección tiene un poco más de tecnología, usa sensores y todo este tipo de artefactos que lo ayudan a funcionar mejor, a consumir un poco menos de gasolina, a tener más eficiencia. Y bueno, yo me decidí por carburado. Si eres seguidor del canal también sabrás que yo soy de Venezuela. Aquí no es fácil la situación. De hecho, hoy en día estamos pasando por una crisis energética donde no se consigue de forma regular gasolina. Yo no puedo salir ahorita mismo a echar gasolina porque no voy a conseguir. Va a estar todo cerrado, no hay donde echar gasolina. Entonces, bueno, si llego a echar por decir una vez al mes, tengo que guardar eso para cuando necesite salir de forma muy útil. Pero cuando yo compré el auto no había esa escasez de gasolina, ni mucho menos. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de por qué yo decidí comprar un auto carburado. Bueno, yo apunté algunas cosas como para tener una guía, pero bueno, vamos a estar conversando. Y es que la mecánica de los autos carburados es una mecánica más sencilla. Los autos full injection sí son mecánicos, pero para que esas piezas mecánicas funcionen correctamente, por lo menos cuando inyectan la gasolina, cuando salen los escapes, cuando gira el motor, todo ese tipo de cosas constantemente está siendo sensada por diferentes sensores. Y bueno, esa parte, lo que me llevó a mí a obtener el carro carburado es que es más sencilla la mecánica, y al ser más sencilla voy a abaratar costos. O sea, de ahí deriva del por qué yo compré un auto carburado, que la mecánica es más sencilla. Porque cuando es más sencilla, reparar las fallas es más económico y más barato. ¿Por qué? Porque imagínate que se me daña un sensor. Primero, es difícil normalmente saber cuál sensor se dañó. Entonces eso es un tiempo que se tiene que tomar la persona que sabe. Y si no sabes, te vas a tomar toda la vida y capaz nunca das con la falla. Se tiene que tomar un tiempo el técnico en probar el sensor que él más o menos piensa que es. O incluso si no tiene mucha claridad de qué sensor está echando la falla, tiene que usar un ¿cómo se llama esto? Es un tester, pero escáner. Tiene que usar un escáner para escanear, y que el vehículo, a través de ese escáner, que los vehículos full injection ya traen un conector donde el escáner se conecta y el escáner detecta qué sensor le está dando problema. Entonces, eso es más tiempo, tienes que ir a un taller especializado. El carburador hace una mecánica más sencilla. Es más fácil detectar la falla, es más fácil ir directo a qué es lo que está fallando, porque no tiene toda esta cantidad de sensores y bajan directamente a la pieza. Si el carro no tiene chispa, bueno, vas a la bujía, vas a la bobina, vas al colector, a lo que es el distribuidor, y bueno, es más fácil llegar a la falla y no tienes que usar herramientas especializadas, porque no todo el mundo tiene un escáner en su casa, ni todo el mundo sabe usar un escáner, ni todo el mundo sabe leer lo que dice el escáner. Porque el escáner, no porque tengas el escáner más caro del mundo en tu casa, tú vas a conectar eso, vas a saber dónde conectarlo. O sea, eso necesita una experiencia y un conocimiento. Por eso es tan valioso cuando llevamos un auto a reparar al taller, porque esa persona necesita un conocimiento, una experiencia y saber usar todos estos aparatos, que de por sí también tiene que tener los aparatos, porque es obvio, es vital para la reparación de un full injection. Entonces, yo viviendo en un país un poco precario en ese tipo de circunstancias, yo dije, no, carburado. O sea, yo necesito un carro para andar, no un carro que me deje botado y después necesite como 1000 ayudas. A veces no es fácil, y me salía mejor tener un auto carburado. Tienes menos dependencias de herramientas especializadas. ¿Cuáles por lo menos las ventajas que tiene un auto full injection? Porque en mi caso sale bien, pero si tú vives en una ciudad
que no sufre este tipo de problemas como falta de gasolina, aunque hubo un tiempo que no se conseguía repuesto. Y bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a comprar un auto carburado porque ya yo sé por las diferentes etapas que está pasando en mi país. Y dije, bueno, carburado es mejor porque no consiguió repuesto, no consiguió esto lo otro. Imagínate que por un sensor no puedas moverte porque tienes el carro, dejarlo estacionado porque no se consigue el sensor. O esperar que llegue. Muchas veces si vives en una ciudad que no es céntrica del país, tienes que esperar que llegue el sensor para poder probar. Y es todo tediosísimo. Entonces, bueno, también el auto full injection es un auto, o sea, es mejor, porque si no los fabricantes no tuvieran, no hubiesen cambiado a la tecnología full injection y dejado atrás lo que es el carburado. Sin embargo, autos carburados ruedan todavía en las calles tranquilamente. Los autos clásicos que se venden muy caros incluso en Estados Unidos son autos carburados, pero no quiere decir que no se puedan llevar a full injection. Con un poco de tecnología, cable por aquí, cable por allá, se puede convertir un auto carburado en full injection. Y bueno, que la parte en que es mejor el full injection, bueno, el full injection tiene mejor eficiencia. No es igual hablar un carro 1.3 litros de capacidad en su motor carburado que 1.3 litros en inyección. Ese auto puede desarrollar más altas velocidades, puede consumir menos y en teoría eso es lo que hace un auto mejor. Si consume menos, te ahorras, gastas menos energía, quemas menos combustible. Y si puedes andar más rápido con un motor de la misma capacidad, más que mejor. O sea, ellos se dieron cuenta que con full injection, poniendo todo este tipo de energía, porque el full injection lo que hace es poner la gasolina necesaria en el momento requerido, en el momento preciso. La chispa en el momento necesario, en el momento preciso. O sea, ya estamos hablando de que se le metió tecnología, se le metió electrónica a los autos. Junto con la electrónica y la mecánica hicieron un mejor combo, una mejor solución, un mejor desempeño en los autos. Entonces, bueno, eso también tiene su costo, como ya te mencioné, su precio, de que no todo el mundo llega a la falla, no todo el mundo resuelve una falla. Y bueno, eso para mí era crucial a la hora de tener un carro en este país en el que vivo. Otra cosa, bueno, te voy a comentar. Yo personalmente no lo conozco, pero sí sé de un mecánico en las redes sociales que en mi país, muchos lo conocerán. Él creo que se llama Peter. Él, en una oportunidad, en una de sus publicaciones, él publicó de que le preguntaron de qué prefería, si carburado o full injection. Y bueno, su respuesta fue que él prefiere carburado. De hecho, su carro de diario es más que todo carburado. Obviamente tiene varios autos y puede usar el que quiera, cuando quiera, y elige el que sea. Pero me llamó la atención y también le preguntaron de qué auto usa, porque aquí hay un destino muy conocido en mi país, que es la Gran Sabana, donde está el salto de agua más alto del mundo. Es un tepuy, una protuberancia que sale de la tierra muy alta, casi 1 kilómetro de alto. Arriba hay vegetación, hay animales, y de ahí arriba cae agua. O sea, imagínate una calle de agua de casi 1 kilómetro de alto. Se llama el Santo Ángel. Esa zona es muy visitada. Es la Gran Sabana, es una zona muy grande. O sea, eso es un parque nacional, pues, muy, muy grande, que está al sur del país. Y ese es un sitio muy visitado por las personas que aman el off-road aquí en mi país, que aman lo que es el 4x4, los rústicos. Entonces a él le preguntaron qué auto él usa para esos viajes. Obviamente, si tú eres seguidor de él, tú sabes qué auto él prefiere. Pero le preguntaron eso y él dijo que prefería 1000 veces su camioneta carburada, una Toyota carburada. Porque si él es mecánico y él sabe toda una vida trabajando con autos, conoce el full injection al revés y al derecho, tiene un taller, él está claro de que para esa ruta, si se llega a accidentar, como dicen muchas veces en son de chiste, si yo me accidento con un auto carburado, es muy probable que con un pedazo de alambre, un chicle, cualquier tontería, tú lo resuelvas. Sacas el carburador, lo limpias, qué sé yo. O sea, es más fácil lo que vengo hablando en el video. Entonces él comenta de que, el carburado es el auto que yo uso para esa ruta. Porque imagínate que estás en el monte y necesites un escáner, un sensor,
o un osciloscopio que no lo vas a tener en ese momento. En cambio, con un auto carburado cargas una correa, par de llaves, un destornillador y le puedes hacer mantenimiento si tienes unos conocimientos previos, que también es más fácil conseguir muchas veces personas que sepan cómo destapar un carburador o tengan una idea. Y bueno, eso es este video. Yo quería comentarte porque preferí un autocarburado. No es que sea el mejor un autocarburado. Luego también están las personas que nunca han tenido un autocarburado y se les vuelve un poco complicado usar un autocarburado. Recordemos que los autos carburados son una tecnología vieja, que una de las fallas que tenía es que en los climas fríos o después de que varios días sin usar, el auto le cuesta encender. Yo tengo un par de videos, te lo puedo dejar por aquí, cómo encender un auto en frío, y eso se complica. Y muchas personas inexpertas que primera vez compran un auto carburado creen que su auto está dañado porque no prende en frío, creen que su auto está fallando porque no enciende en frío, cuando es algo normal, es una falla de este tipo de auto que se logró mejorar con el full injection. Y bueno, cortico, el ticket es para que cuando vayas a prender tu auto carburado, pasas al switch, le das 5 acelerones a fondo, Juan. Le das 5 acelerones ahí con el auto apagado para que caiga gasolina suficiente en el motor, porque el carburador está un poco retirado del motor. Entonces es necesario que caiga gasolina suficiente para cuando tú dejes encendido y caiga la chispa, haya gasolina necesaria. Eso es para encender en la mañana, que eso es un poco también de las contras que tiene el auto carburado. Al ser una tecnología antigua, ya los autos full inyección no sufren de esto. Yo tengo ganas de hacer ventajas y desventajas de tener auto carburado o full injection, para que quede un poco más claro el tema. Pero yo creo que con este video también se aclara un poco, solo que haría el video como para que la gente llegue en concreto y tome una decisión de qué auto necesita en su vida y cuál le va a hacer mejor, porque estos videos no los ven nada más personas de Estados Unidos o personas de México. O sea, tenemos público, tenemos personas que nos ven de diferentes partes. No serán muchas personas, pero una persona que vea esto en la India y logra entender el español, se va a dar cuenta qué auto le es mejor. Porque sí, el internet hoy en día llega a sitios que son precarios, que son difíciles, pero con un video como este puede servir de mucha ayuda. De hecho, yo tuve que buscar información y tener ciertas cosas en cuenta antes de comprar un auto, porque el hecho de que tengas el dinero para comprar un auto carburado o full injection no quiere decir que ya sepas a qué te vas a enfrentar. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Sigue el canal, suscríbete, da like si te sirvió el video. No olvides comentar, dar like y suscribirte. Me ayudas un montón, me motivas muchísimo a seguir con los videos, que me está dificultando de verdad bastante hacer videos, porque bueno, no hay gasolina, no hay mucho material para grabar. Entonces me queda es conversar un poco con ustedes. Así que gracias por suscribirte, dar like y comentar. Bye. Este es el momento en el que te suscribes, porque es gratis, y dejas tu like. Te suscribes y dejas tu like. Y dejas tu like. ¡Ay!